Bueno, buenas tardes a todos y todas. El día de hoy estaremos con la doctora Grace García, residente de medicina interna, junto con la doctora Delia Espinal, ¿verdad? Se estará abordando el tema diagnóstico y manejo de hipotiroidismo e hipertiroidismo, quistes tiroideos, un problema frecuente y según tengo entendido algunos estudios que hemos estado medio viendo a mexicanos a raíz del coronavirus ha estado afectando diferentes glándulas y entre ellas la tiroides. Así que este sería un excelente, pero excelente tema de aprendizaje para todos y que nos quede de inquietud en este sentido, porque sí se han visto, incluso he dialogado con algunas endocrinólogas conocidas y me han dicho que han aumentado y han visto casos, problemas tiroideos en jóvenes con más frecuencia en este momento y probablemente no es que así sea, en relación con el coronavirus. Así que, doctora Grace, buenas tardes y le cedemos la palabra para que usted pueda darnos la oportunidad y ese deseo de comprender y entender un poquito más sobre el hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿verdad? Y la presencia de quistes en la tiroides. Así que muy buenas tardes y bienvenidas, doctoras. Le cedemos la palabra. Buenas Gracias, doctor. tardes. Solo que va a empezar la doctora Delia primero. Bueno, entonces la doctora Delia, y les recuerdo también a todos los que nos ven que esto es una actividad propia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como una extensión de sus actividades, ¿verdad? De la Facultad de Ciencias Médicas a través de los posgrados de las diferentes áreas de salud y en este caso, pues, de medicina interna y específicamente endocrinología. Así que por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Facultad de Ciencias Médicas, bienvenida, doctora. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, ya como menciona el doctor, pues soy la residente de tercer año de medicina interna, Delia Espinal, y pues ahorita rotando por el servicio de infectología. Sin embargo, nosotros ya pues este año tuvimos la experiencia de recibir nuestro módulo de endocrinología y la verdad es que nos ha dejado mucho aprendizaje que queremos pues compartir con ustedes el día de hoy. Para comenzar, entonces vamos a hablar de hipotiroidismo. En cuanto al hipotiroidismo, pues el diagnóstico depende en gran medida de las pruebas laboratoriales que nosotros tengamos a mano, ¿verdad? Se sabe que pues este puede cursar ya sea sintomático o asintomático en el caso del hipotiroidismo subclínico, pero aún así siendo sintomático, muchas veces los síntomas son tan inespecíficos que como le comentó, depende mucho de las pruebas de laboratorio. En ese sentido, entonces tenemos tres tipos de hipotiroidismo, el primario, el subclínico y el secundario. El primario se refiere a la elevación de concentración sérica de TSH más concentración sérica baja de T4, en este caso T4 libre. Ese es el primario. El subclínico se refiere a la concentración normal de T4 libre más una concentración elevada de TSH. Lo único que diferencia al primario del subclínico son las concentraciones de T4 libre, que en el subclínico son normales y en el primario son bajas. Y el secundario central es cuando la concentración sérica de T4 libre es baja y la de TSH realmente no está elevada como esperaríamos encontrarla. Estos casos ya son bastante raros y son de sospechar o podríamos sospecharlo en pacientes, por ejemplo, mujeres con amenorrea, en pacientes con síndrome de Down, en pacientes con síndrome de Turner, o en otros pacientes con algunas anomalías, perdón, del perfil hormonal, por ejemplo, un paciente que tenga elevación o descenso o déficit de la hormona de crecimiento, por ejemplo, porque este se asocia principalmente a afectación hipofisiaria. Entonces, habría que pensarlo en este tipo de pacientes. En cuanto al perfil hormonal, es importante recordar los patrones que vamos a encontrar en cuanto a perfil hormonal tiroideo, que lo enfaticé en estos tres, principalmente porque Grace les va a hablar la doctora García del resto. Un paciente que tenga un perfil tiroideo normal o una función, perdón, tiroidea normal, que sería la manera correcta de decirlo, vamos a encontrar que tiene T4, que la podemos ver acá, normal o baja, con una T3 normal o alta, y el paciente usualmente pues esto se considera eutiroideo. La TSH va a estar normal.
En el caso de un hipotiroidismo primario, la TSH va a estar elevada, al igual que un hipotiroidismo subclínico, TSH elevada. Sin embargo, en este caso, la diferencia es la que les comentaba. T4 libre y T3 van a estar normales o bajas. T4 libre específicamente tiene que estar baja para considerar un hipotiroidismo clínico, primario. Y T4 normal, T4 libre, nos hace pensar principalmente en un hipotiroidismo subclínico. ¿Cuáles son los síntomas que va a tener este paciente? Bueno, lo que todos ya conocemos, ¿verdad? Recordar, mediante el mecanismo que se produce, el mecanismo de ralentización de procesos metabólicos produce fatiga y debilidad, intolerancia al frío, disnea de esfuerzo, aumento de peso, disfunción cognitiva, discapacidad intelectual, constipación y falta de crecimiento. Dentro de las señales o signos que podemos encontrar, pues el paciente va a tener un movimiento lento, una habla lenta, bradilalia. Además de eso, tiene relajación retardada de los reflejos tendinosos, bradicardia, carotenemia, dentro de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar. En cuanto a la acumulación de sustancias de la matriz, el paciente puede tener piel seca, puede haber ronquera o edema, que como todos sabemos es un edema generalizado usualmente, aunque puede localizarse predominantemente en cara. Las manifestaciones clínicas, pues el paciente va a tener piel gruesa, como les comentaba, la cara va a estar hinchada, tiene facies edematosa o pérdida de la cola de las cejas. Hay edema periorbitario, que no es exclusivo de una enfermedad de Graves o hipertiroidismo, sino que puede darse en hipotiroidismo, agrandamiento de la lengua. Y mediante otros mecanismos, podemos tener disminución de la audición, mialgia de parestesia, depresión, menorragia, artralgias, retraso puberal, hipertensión diastólica, derrames pleurales pericárdicos. Esto ya en el caso, por ejemplo, de un coma mixedematoso, ascitis o galactorrea. Es importante recordar, y vuelvo a insistir, que la mayoría de pacientes pueden cursar con sintomatología inespecífica. Eso quiere decir que podría tener un paciente que únicamente refiera, por ejemplo, un ancianito, demencia, o que el familiar diga, bueno, ralentización de su habla, ¿verdad? Que tenga bradilalia. O un paciente mencionarme que está hinchado últimamente o con la piel seca. Y como son síntomas tan inespecíficos que pueden significar tantas cosas, por eso el diagnóstico depende en gran medida de las pruebas laboratoriales. Aquí en cuanto a las pruebas laboratoriales, este cuadrito ya lo vimos, solo recordar los niveles normales. T4 libre se considera normal de 0.8 a 2 nanogramos sobre decilitro y TSH de 0.5 a 5. Por lo tanto, cuando queramos estar en meta de manejo, pues vamos a tener que tener estos valores, valga la redundancia, tener estos valores entre 0.5 a 5. Dentro de las causas de hipotiroidismo, pues tenemos, dependiendo del tipo, ya sea primario, transitorio o secundario. Entonces, el primario, el más frecuente de todos, es la enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto, que es el hipotiroidismo autoinmunitario o de causa autoinmunitaria. Puede ser también por tiroiditis atrófica u otras tiroiditis. El iatrogénico, que es cuando el paciente, por ejemplo, ha tenido una tiroidectomía, ya sea total o subtotal, o el paciente ha tenido tratamiento con yodo radioactivo. Entonces, estos pacientes pueden hacer hipotiroidismo secundario. Y precisamente así se le llama, hipotiroidismo secundario, pero a tiroidectomía o iatrogénico. Cuando hay deficiencia de yodo, que es una de las principales causas también, también puede verse en trastornos infiltrativos como amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, o bien esclerodermia. En todas estas enfermedades, tiroiditis de Riedel, en todas estas enfermedades podemos sospechar. No quiere decir que todos estos pacientes lo van a tener. Dentro de las causas de hipotiroidismo transitorio, podemos encontrar tiroiditis asintomática, incluida la tiroiditis puerperal, y en esta quiero hacer énfasis porque hay que tomar en cuenta que en puerperio pues puede haber una tiroiditis que únicamente es transitoria, elevación transitoria de las pruebas de T4 libre con una TSH que podría estar baja y considerarse incluso normal. Entonces, lo menciono porque tanto la doctora creo que lo va a comentar tal vez ligeramente en hipertiroidismo, una paciente embarazada o una paciente puérpera con trastorno de las hormonas tiroideas idealmente referir, ¿verdad? Porque muchas de ellas pueden tener trastornos que se consideran completamente normales y no necesariamente van a requerir de tratamiento, sobre todo en el embarazo y en el puerperio. También pueden haber tiroiditis subagudas y hay que tener bastante precaución para utilizar tratamiento. Estas van a ser totalmente distintas a una enfermedad de Hashimoto porque
el contexto del paciente va a ser distinto. El paciente va a comentar que ha tenido, por ejemplo, puede ser más frecuente en hombres que en mujeres. No necesariamente más frecuente en mujeres, que en el autoinmune pues sería más frecuente en mujeres. Y en esta el paciente va a comentar, por ejemplo, que ha tenido fiebre o que siente caliente el área de la tiroides, el área del cuello, ¿verdad? O bien que se ha sentido, por ejemplo, temblor fino, y en este momento ha estado con temblor fino, palpitaciones, taquicardia, y en este momento ya llega más bien con una sintomatología más de hipotiroidismo. Recordar que todas estas tiroiditis, la mayoría tienen una fase hipertiroidea y una hipotiroidea, hasta llegar a fase eutiroidea. Por lo tanto, no se recomienda iniciar tratamiento con hormona sustitutiva, no se recomienda iniciar levotiroxina, porque estos pacientes, como les comento, pueden tener una fase transitoria de hipo y una de hiper. Entonces, si tratamos el hipo, probablemente nosotros vamos a generar que desarrolle hipertiroidismo con el tratamiento y luego en la fase hipertiroidea estar más hipertiroidea. Entonces, eso puede ser grave incluso. Y el secundario puede deberse a hipopituitarismo, y era lo que les mencionaba, tumores, cirugía, irradiación hipofisiaria, trastornos infiltrativos, el síndrome de Sheehan, que es una de las causas que puede estar presente en una paciente puérpera. Por eso que les comentaba que puérperas y embarazadas, idealmente referidas. Traumatismos o formas genéticas de deficiencia de hormonas hipofisiarias combinadas. Luego, en cuanto al protocolo que debemos manejar en estos pacientes, tener en cuenta que la principal causa es el hipotiroidismo primario, ¿verdad? Entonces, ese es el que más o menos aquí pues yo abordo en cuanto al protocolo que se debe utilizar. Entonces, este protocolo, perdón, este protocolo es bien práctico. Entonces, yo voy a hacer una medición inicial de TSH. Esa medición inicial la voy a hacer en un paciente que yo sospeche que tiene hipotiroidismo, por ejemplo, un paciente que me dice, mire doctora, fíjese que yo, lo del aumento de peso no siempre es real, hay hipotiroideos que son delgados, pero por ejemplo me dice, mire doctora, yo, una mujer, tengo amenorrea, además de eso siento que últimamente tengo mucho más sueño de lo habitual, o incluso se me dificulta mantener abiertos los ojos del sueño que tengo, y me siento más hinchada de lo habitual, mi piel está seca y últimamente me da demasiado frío. O sea, no tolero para nada el frío, me pongo incómoda cuando hay mucho frío. Entonces, en este contexto clínico de esta paciente, o por ejemplo, una embarazada que tiene alto riesgo de tener trastornos tiroideos, y se sugiere que sí se puede realizar un tamizaje o screening, o por ejemplo, un anciano que tenga únicamente demencia o que se ha vuelto un poco más lento de lo habitual. Entonces, yo hago medición de TSH. Hago la medición de TSH y dependiendo del resultado, sigo mi algoritmo diagnóstico. Si la TSH está elevada, el siguiente paso sería hacer una medición de T4 libre. Ahí no es necesario realmente que pidamos las totales, ni es necesario pedir T3 libre o T3 total. Realmente con TSH T4 libre uno puede llegar al diagnóstico. Con T4 libre, si esta me sale normal, ¿verdad? Estamos hablando de un hipotiroidismo leve, o mejor dicho, un hipotiroidismo subclínico. En estos casos, dependiendo del paciente, yo voy a decidir tratar o no tratar. Pero, ¿qué me puede ayudar si tratar o no? Por ejemplo, si el contexto clínico me sugiere que el paciente tiene hipotiroidismo y tiene una T4 libre normal, entonces lo mejor sería pedir anticuerpos antitiroideos. Estos anticuerpos, anti-TPO, perdón, estos anticuerpos me van a salir positivos o negativos. Entonces, si está positivo o el paciente está sintomático, voy a tratar. Pero en este caso no me complico. Si tiene síntomas, no es subclínico realmente porque tiene síntomas y tiene una TSH elevada con una T4 libre normal. Si el paciente no tiene síntomas y tiene anticuerpos anti-TPO negativos, a este paciente yo le puedo dar un seguimiento anual. ¿Verdad? No necesariamente tengo que empezar a tratar. El siguiente caso es, si mi paciente tiene una T4 libre baja, no normal ni elevada, baja, este paciente tiene un hipotiroidismo primario. ¿Qué tenemos? TSH elevada y T4 libre baja. Entonces, en este caso, yo a este paciente debo hacerle idealmente sus anticuerpos. Si están positivos, es una tiroiditis de Hashimoto, hay que darle tratamiento. Si están negativos, hay que descartar otras causas, ¿verdad? De hipotiroidismo. Luego, esto pues es referir al siguiente nivel de atención. Porque hay que hacer más estudios, ultrasonido tiroideo, hay que pedir otro tipo de anticuerpos, hay que hacer otro tipo de estudios. Si tengo una TSH normal y la verdad es que sospecho que tiene una enfermedad hipofisiaria, ahí pues sí puedo hacer la T4 libre. ¿En qué tipo de paciente sería este? Por ejemplo, lo que les comentaba.
un paciente o una paciente con amenorrea o galactorrea o una paciente embarazada o una paciente o un paciente, perdón, con síntomas demasiado inespecíficos que no me queda claro si sí o si no, o que me dice, mire, he tratado de bajar de peso pero no lo he logrado, ¿verdad? Si de verdad sospecho, o por ejemplo, en este caso ya sería también la asociación con otras enfermedades, por ejemplo, déficit de la hormona de crecimiento, me dice, mire, talla baja persistente, talla baja persistente. Entonces, o que me dice perfil, un perfil hormonal y tengo alterado mi estrógeno, progesterona, y entonces el ginecólogo decide, se lo voy a mandar. Si yo sospecho que hay una enfermedad hipoficiaria, entonces sí debo hacer medición de T4. Aquí puede tener dos posibilidades, que esté baja, entonces hay que descartar efectos farmacológicos, síndrome tiroideo enfermo, hay que buscar la función de adenohipófisis o el perfil hormonal. Este caso es mucho más complejo. Idealmente debe ser valorado y manejado por endocrinología. Si tengo yo una T4 libre normal, realmente no voy a desarrollar más exámenes ni estudios, lo mismo que si yo no tengo sospecha de enfermedad hipoficiaria y tengo una TSH normal. Este es un paciente sano, la TSH normal y no tengo sospecha de enfermedad hipoficiaria. Entonces, este paciente fue a hacerse un perfil tiroideo porque alguien se lo indicó, ¿verdad? No tenía sintomatología, no tenía sospecha yo, está normal. En este caso ahí detenemos el algoritmo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tratar estos pacientes? Pues una vez ya diagnosticado, ¿verdad? Permítame un segundito, solo quiero... Ya, perdón, creí que me estaba quedando sin cara. Bueno, entonces en este caso, el tratamiento depende pues de reposición o sustitución de la hormona, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer yo es darle hormona, así de sencillo, reemplazo de hormonas tiroideas, a menos que tengamos un caso de hipotiroidismo transitorio, que era lo que les mencionaba, una tiroiditis, ¿verdad? Que el contexto clínico es distinto, yo hago un perfil tiroideo, pero porque palpo la tiroides o el cuello agrandado, caliente, rojo, doloroso, sospecho otro tipo de enfermedad, una tiroiditis transitoria. En este caso, o una tiroiditis indolora incluso, que tiene inflamado el cuello, pero voy a hacer pruebas tiroideas, tengo un hipotiroidismo, pero me queda la duda si sea transitorio o no, porque el paciente no tiene otra clínica. Estos casos idealmente referirlos, porque lo que hay que hacer es seguimiento con pruebas tiroideas, no tratar. O si el caso del hipotiroidismo es reversible, por ejemplo, yo le di tratamiento farmacológico con amiodarona y yo sé que ahorita se la voy a omitir y ya pues es reversible. Entonces en esos casos, idealmente no dar tratamiento sustitutivo. ¿Cuál es el objetivo de mi tratamiento? En los casos en los que sí debo darlo, entonces es restauración del estado eutiroideo. ¿Se acuerdan de aquel punto 5 a 5, nanogramos sobre decilitro de T4 libre, de TSH, perdón? Idealmente ahí es donde yo quiero llegar. Entonces, no debo tratar a individuos eutiroideos bioquímicamente con síntomas inespecíficos, porque la terapia con T4 en pacientes eutiroideos con síntomas de hipotiroidismo no es más eficaz que el placebo. O sea, que aquellos que están con pruebas normales, pero tienen clínica de hipotiroidismo, no necesariamente debo iniciar. De hecho, no se sugiere iniciar tratamiento porque no se ha visto que haya mejoría. Entonces, el tratamiento es con levotiroxina y pues yo creo que todos ya sabemos, sabemos cuáles son las presentaciones que hay, pero bueno, aquí menciono también los objetivos de tratamiento, que el objetivo es que el paciente mejore sus síntomas, que normalicen la secreción de TSH sérica, por eso se va haciendo controles con TSH, reducción del tamaño del bocio, por ejemplo, si es que este está presente, y esto se logra en un 50% de los casos, no todos los casos vuelven a la normalidad, y evitar el sobretratamiento, por ejemplo, una tirotoxicosis iatrogénica, y eso se va haciendo iniciando y dejando el manejo paulatinamente. Entonces, aquí lo que les decía, la meta debe ser una TSH entre 0.5 a 5 unidades microlitros por litro. Entonces, ¿cómo debo iniciar yo el tratamiento? Entonces, el tratamiento se debe iniciar con levotiroxina. Hay varias presentaciones. Ustedes saben que existe Levutirox, perdón, el Synthroid, la levotiroxina, sí, hay múltiples marcas. Lo ideal es utilizar una marca original, no por el hecho de que realmente se ha visto que puede utilizarse una marca genérica y puede funcionar. De hecho, hay estudios que lo reportan así, pero el riesgo de efectos adversos y de una mejor absorción, el riesgo de menos efectos adversos, perdón, y tener una mejor absorción se da con las marcas originales, obviamente. Las presentaciones que tenemos son las tabletas, la cápsula blanda, el líquido. La cápsula blanda es de elección a aquellos pacientes que no pueden absorber bien las tabletas. Y estos, por ejemplo, son las pacientes con gastritis atrófica o en pacientes que han tenido cirugías bariátricas.
En general, pues, como les decía, se puede utilizar genérico de marca, pero se prefiere que sea el original, ¿verdad? Y dentro de los efectos adversos realmente son raros, pero uno de los más importantes son cuando hay alergia al tinte o hay olores excipientes, o cuando se hace un hipertiroidismo secundario iatrogénico, secundario al mismo tratamiento. ¿Cómo se debe iniciar? Entonces el tratamiento debe iniciarse en pacientes que no tienen función tiroidea residual o se debe utilizar una dosis de sustitución de 1.6 microgramos por kilo. Idealmente se debe iniciar con 100 a 150 microgramos. No se sugiere utilizar con dosis más elevadas. Realmente se puede hacer una pauta también de inicio de 50 microgramos únicamente, está perfectamente permitido. En pacientes jóvenes. En pacientes ancianos, mayores de 60 años o de 65 años, que tengan cardiopatías, ustedes saben que la hormona tiroidea acelera el metabolismo, por lo tanto, yo puedo tener un excesivo como funcionalidad o trabajo del miocardio y por lo tanto inducir arritmias cardíacas. Entonces, pacientes que tienen cardiopatía de base o pacientes que son mayores de 65 años, se sugiere que se debe iniciar más despacio. En estos pacientes, idealmente no se deben utilizar dosis mayores de 50 microgramos de inicio. Lo ideal es iniciar con 12.5 a 25 microgramos al día, ¿verdad? Y se sugiere, pues, realmente aquí no hay una sugerencia de una dosis por kilo de peso, idealmente 12.5 a 25 al día. Y los titulando igual cada 6 semanas. En pacientes menores de 60 años, yo sí puedo iniciar, si no tienen signos de cardiopatía, con 50 a 100 microgramos. Perfectamente, no hay ningún problema. Y yo voy a ir modificando el requerimiento en un 30 a 50%, o sea que yo le puedo aumentar 12.5 cada vez que lo evalúe o bien 25 microgramos cada 6 semanas. ¿Se puede hacer 4 semanas, cada 4 semanas? Sí, sí se puede hacer cada 4 semanas. Perfectamente. Por la vida media de la levotiroxina igual se puede hacer cada 4 semanas. Sin embargo, por el tiempo de efecto, perdón, que tarda en ejercer el tratamiento, idealmente, pues el paciente se puede citar cada 6 semanas, más que todo esto por costos, ¿verdad? Pero se puede hacer cada 4 o 6 semanas perfectamente. Entonces, ¿yo cómo lo voy a modificar el tratamiento? Pues le aumento 30% de la dosis o bien 25 microgramos. Entonces, poniendo un caso hipotético, tengo un paciente de 68 años que llega a la clínica con, puede ser en anasarca, y me dice que tiene un poquito de visión borrosa, que casi no escucha, que habla lento, y me dice que se hizo un perfil tiroideo. Reviso el perfil tiroideo y tiene una TSH de 25 y tiene una T4 libre suprimida de 0.0003. Entonces yo digo, bueno, definitivamente esto es un hipotiroidismo. TSH elevada, T4 libre baja, sintomatología asociada y es un paciente mayor de 68 años. Y de remate me dice, fíjese doctora, que yo ya tomo medicamento para una arritmia, tomo bisoprolol. Entonces, mi tratamiento inicial va a iniciar, valga la redundancia, voy a iniciar con 12.5 a 25 microgramos. Yo le digo, inicia esta cuarto de tabletita, lo ideal es que yo le dé la presentación de 25, no se sugiere partir la tableta, más que todo porque se puede perder dosis y otra porque la absorción, pues realmente sí se puede hacer, pero se prefiere que sea la tableta específicamente de 25. El paciente pues no puede de otro modo, yo le digo, mire, parta la tableta de 50 y se va a tomar 25 microgramos en la mañana en ayunas, porque la absorción se ve reducida con los alimentos, por lo menos unos 30 minutos antes de comer su primera comida del día, idealmente. Y en 6 semanas me va a traer el siguiente control, TSH, T4 libre. ¿Puedo pedir T4 libre? ¿Puedo prescindir de ella? Sí, porque realmente los controles los voy haciendo según TSH. Siguiente cita. En la siguiente cita me llega con una TSH teníamos 25, mencioné, bueno, tenemos una TSH ahorita de 12. Pues sí, va mejor, el paciente está mejorando, el paciente me dice que ya no tiene síntomas, que los síntomas han desaparecido por completo. Pues en este caso, mi manejo no va a basarse en cuanto a síntomas, sino más bien en cuanto al valor de TSH. Yo le digo, bueno, sí, que bueno, ya no tiene síntomas, pero hay que hacer una modificación y subo 25 microgramos, ¿verdad? Entonces, de estar tomando 50, va a tomar 70. Y así, lo puedo hacer cada 6 semanas, ¿verdad? El cambio se hace cada 6 semanas, con controles tiroideos, no me baso en clínica, pero sí es uno de mis objetivos que el paciente ya no tenga síntomas. Pero otro de mis objetivos, si recuerdan, es llegar a 0.5 a 5, el valor de la TSH. Hasta llegar a eso, pues, no considero yo que esté en remisión. ¿Qué pasa si los síntomas persisten? Entonces, realmente aquí hay que valorar otras causas, porque difícilmente si el paciente tiene síntomas y se le inicia el tratamiento, los síntomas persisten. Esto es raro, hay que buscar entonces otras posibilidades.
Hay que hacer mediciones repetidas de TSH antes del cambio de la terapia, porque me dice el paciente que sigue con los síntomas y tal vez tiene una TSH completamente normal. No voy a basarme solo en los síntomas para cambiar el tratamiento, sino que le digo, bueno, en la siguiente cita decidimos, voy a volver a pedir una TSH. Y puede considerarse también a una insuficiencia de T4 para restaurar fisiológicamente los niveles de hormona tiroidea en los tejidos, y esto ya es bastante raro. Entonces yo diría en estos casos, pues, referir al segundo nivel de tensión. En cuanto al nódulo tiroideo, pues hacer nada más un énfasis que nódulo tiroideo es algo bastante frecuente en la población en general, bastante frecuente, de hecho se pueden detectar en un 19 hasta un 68% de la población. Y a pesar de ser tan frecuentes, no se considera que se deba hacer un tamizaje por lo mismo, porque realmente la mayoría son benignos. Sin embargo, en cuanto a los nódulos tiroideos, hay que saber que las que son de características quísticas, como mencionaban ustedes, el quiste tiroideo, usualmente son benignos. Yo preferí mejor enfatizar en la parte del nódulo en sí. Estos pueden estar asociados en un 7 a un 15% a casos de cáncer, entonces de cáncer tiroideo. Entonces, esta es la razón por la que sí se le debe dar seguimiento a la mayoría de estos, a menos que sea un nódulo meramente quístico, porque en estos casos, pues, la mayoría son benignos. No vale la pena darle seguimiento. El nódulo tiroideo es una lesión aislada dentro de la tiroides y es debido a proliferación local anómala de células tiroideas. Radiológicamente la imagen se ve distinto al tejido tiroideo circundante, entonces esa es la manera de diferenciar uno de otro. La prevalencia de los nódulos palpables es de aproximadamente 5% en mujeres y 1% en hombres que viven en partes del mundo con suficiente yodo, pero ya en pacientes con déficit de yodo, pues la prevalencia cambia. El ultrasonido de alta resolución puede detectar nódulos en un 19 al 68% de las personas seleccionadas al azar, con mayor frecuencia en mujeres y en ancianos. Como les mencionaba, un 7 al 15% está relacionado con cáncer. ¿Cuándo lo voy a considerar yo benigno? Y eso es lo que se tienen que llevar como de aprendizaje, que se considera benigno cuando está asociado, por ejemplo, a un bocio multinodular o esporádico, o en estos casos lo define como adenoma coloide el radiólogo, cuando está asociado a una tiroiditis de Hashimoto, cuando son quísticos. Por eso decidí, como les digo, enfatizar más que todo en nódulo, más que en quiste, porque en cuanto ustedes reciben un ultrasonido que les reporta un quiste tiroideo, prácticamente es indicación para dejar de dar seguimiento a un ultrasonido, por ultrasonido. Si el paciente no tiene clínica, si el paciente fue incidentalmente que se encontró un quiste y el paciente tiene incluso de paso se hizo el perfil tiroideo, tiene un perfil tiroideo normal, perfectamente según el sistema de Bethesda yo puedo dejar de darle seguimiento, ¿verdad? El sistema de Bethesda es un sistema que clasifica, hay dos sistemas, DATA y el de Bethesda, que clasifican los nódulos tiroideos. Y realmente, por la mayoría de veces, el radiólogo ya establece qué tipo o qué nivel de Bethesda es el nódulo. Entonces, ya no tenemos nosotros ni siquiera que calcular, pero tienen que llevarse ustedes de memoria idealmente cuáles son las características que me sugieren benignidad y malignidad. Por si acaso, por ejemplo, el radiólogo me diera características de malignidad y en la conclusión dijera que son benignos. Entonces realmente hay que saber cuándo me sugiere malignidad y cuándo no. Dentro de las otras causas es cuando, bueno, los adenomas foliculares, adenomas macro o microfoliculares, los adenomas de células de Horler y el patrón macro o microfoliculares. Cuando son causas malignas, cuando hay carcinoma papilar, carcinoma folicular, que esto, como les decía, 7 a 15%, cuando hay carcinoma medular, anaplásico o linfoma tiroideo primario o carcinoma metastásico. Estas son las características que les mencionaba que deben manejar ustedes, que esto es sumamente importante, pareciera mentira, pero esto es sumamente importante incluso a nivel primario, porque el ultrasonido se los pueden describir completamente bien y en la conclusión darles algo completamente errado, y ya nos ha pasado. Puede ser un error de dedo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ustedes deben saber las características ultrasonográficas que sugieren mayor riesgo de cáncer. ¿Cuándo sugieren mayor riesgo de cáncer? Cuando el paciente tiene hipoecogenicidad, focos ecogénicos punteados o microcalcificaciones, esa es la asociación más importante que sugiere cáncer. Cuando tiene márgenes infiltrantes o irregulares, cuando la forma es más alta que ancha, cuando hay adenopatía sospechosa asociada. Y les voy a dar la descripción de una adenopatía sospechosa asociada. Cuando las características son menor riesgo de cáncer, cuando son isoecoicos o hiperecoicos, con apariencia espongiforme, cuando son quistes simples, como les decía, estos ya se consideran que de hecho ni se les debe dar seguimiento. Cuando tienen artefacto en cola de cometa o calcificación interrumpida en cáscara de huevo. Así lo describe el radiólogo, y entonces con esas características ustedes descartan malignidad. Y cuando, me voy a quedar sin carga aquí, les voy a avisar si acaso me quedo sin carga. Y cuando las características de los ganglios linfáticos predicen malignidad, esto también hay que conocerlo, que pueden tener las
las adenopatías, ¿verdad? Los ganglios linfáticos. Microcalcificaciones o que tengan aspecto quístico, vascularidad periférica, hiperecogenicidad o forma redonda. En estos casos, poder sospechar que la adenopatía asociada, pues, es maligna. ¿Cómo voy a evaluar un nódulo tiroideo? Pues el nódulo tiroideo, si lo detecto por clínica, palpo, ¿verdad? El nódulo, o bien un nódulo aislado, o bien porque se hizo un ultrasonido por otras razones, cervical, por ejemplo, y se encontró un nódulo. Entonces, en estos casos, lo principal es, primero, puede ser un ultrasonido tiroideo y una TSH. Si la TSH está normal o elevada, entonces el paciente tiene criterio para realizar una biopsia. Si esto hasta ahí, pues llegamos. Sí se le debe hacer una biopsia y si no, si a través de la biopsia no tiene criterios perdón, si a través del ultrasonido, aquí es TSH normal elevada, si el ultrasonido, perdón, tiene criterios de algo maligno, entonces yo voy a hacer una biopsia. Si el ultrasonido tiene criterios de benignidad, entonces yo voy a decir que monitorización. Si la TSH está baja en estos casos, entonces yo voy a pedir un PET scan, que ustedes prácticamente es referir. De aquí para allá todo se tiene que hacer mediante endocrinología. Si la TSH está baja, ¿verdad? Entonces si la TSH está baja y está acompañando un nódulo tiroideo, ahí sí hay que investigar múltiples causas. Y hay que pedir todo el resto del perfil tiroideo. Incluso en este caso yo sugeriría preferiblemente referir. Y pues ahí realmente lo que se tiene que hacer es ver si está en hipotiroidismo subclínico o no, o si realmente hay alguna neoplasia asociada. Eso sería entonces en cuanto a nódulo tiroideo. Y lo demás, pues, si tienen alguna duda, me la comentan. ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? Es el momento de preguntar, de estar atentos a un tema tan importante como les mencioné desde el inicio, que tiene que ver con el funcionamiento casi total del organismo, como en la tiroides. Así que preguntas en este momento importantes. ¿Nadie quiere preguntar? ¿O hay alguna ahí que hayan escrito? Revise, licenciada Bianca, si hay preguntas escritas. No, doctor, no han escrito ninguna pregunta. Y la doctora García tiene alguna dificultad para poder continuar con la presentación, entonces tiene problemas técnicos realmente. Pero todavía al momento no hay preguntas. Ok, excelente, pero sí es bueno que los que están escuchando, si tienen la mínima duda de hipertiroidismo, hipotiroidismo y los quistes de tiroides, es el momento de preguntar para que no queden con dudas. Recuerden que está presentándose con mucha frecuencia. Muchas veces las personas con bajar de peso, con unos síntomas que no le hacemos caso, a otras personas que no tienen más que una taquicardia, otras personas que presentan otros síntomas aislados, así que pregunten y no se queden con dudas en este momento, por favor. Parece que hay una pregunta en el chat. Creo que la está formulando porque solo dice, ¿qué puedo hacer? Doctora Betty Xiomara Paz, si nos amplía más. Perdón, no escuché. Es que solo dice qué puedo hacer. A mí se me eleva la temperatura, tomo 100 kilogramos de tiroides. Ahí está la pregunta, doctora. Ok. La primera pregunta a mí se me eleva el TSH como 100 mg y fui operada de CA de tiroides y tengo sobrepeso. Bueno, le diría yo a Betty que lo primero es endocrinología,
el antecedente de tiroides, porque no solo se le tiene que estar cuantificando. ¿Se oye? No se escucha. Ahorita ya, sí, pero no, Ok. no se escuchaba. Que le comentaba yo que en este caso, no, como no, sí tiene que estar haciendo rastreo, ya estoy leyendo las preguntas. En este caso no solo se le da seguimiento con TSH, en un CA de tiroides también se le debe dar seguimiento con niveles de tiroglobulina y dependiendo también incluso del tipo de cáncer. El chequeo yo diría que debe hacerse por lo menos anual con un endocrinólogo, por lo menos en el caso de ella. Eso depende mucho del tipo de cáncer, como les digo, porque depende si es folicular, medular, anaplásico, porque suele pasar que el medular es mucho más agresivo y el anaplásico también. Entonces, en estos casos, el seguimiento debe ser aún más seguido. En cuanto a la TSH, no debería de elevarse. Si toma 100 microgramos de Eutirox, significa que todavía está como quien dice, subtratada, o sea, necesita elevar su dosis de Eutirox para poder llegar a la meta de TSH, porque no debería de elevarse, o sea, debería usted tenerla entre 0.5 y 5 para considerarse en control, ¿verdad? Seguro necesita ajustes de la dosis. Y eso se puede hacer, por ejemplo, en este caso, subir a 125 microgramos y hacer un control, pero siempre y cuando su control que me está comentando ahorita de TSH elevado sea de ahorita, pues. Entonces, en este caso, que usted me diga que se hizo la prueba esta semana o recientemente y tiene una TSH elevada, definitivamente hay que aumentar la dosis. Y el rastreo anual por lo menos. Y con endocrinólogo, idealmente. Tal vez te puedo agregar un poquito más a lo que mencionaste. Con respecto a eso, definitivamente, como le dice la doctora, tiene que ser unas pruebas de función tiroidea recientes. Recuerden que los cambios de la hormona tiroidea, especialmente TSH, la vida media, son 6 semanas. O sea que si son pruebas antiguas, pues no son de mucha veracidad. Ok, veo acá que dice que las pruebas son de 8 días, entonces es una prueba confiable, es una prueba que sí nos podría dar datos. Entonces, como le dice la doctora, el rastreo es importante, no solo es la TSH que se ocupa cuando es un rastreo que se hace tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina, ambas cosas. Si usted además de eso tiene una tiroglobulina que no está en meta para un cáncer de tiroides, entonces significa que todavía hay restos de tiroides ahí. Entonces, que no fue quizás resecada completamente, entonces todavía hay parte de ese cáncer que está produciendo. Entonces, aunque haya recibido yodo, y de igual forma el yodo generalmente es bastante, ¿cómo se llama? Es efectivo para quemar la glándula. Sin embargo, hay personas que no son tan receptivas al yodo, o sea, no son tan sensibles al yodo y muchas personas reciben hasta 2 o 3 sesiones de yodo, incluso para terminar de quemar la glándula. Entonces, no puede estar con todo ese manejo sin ver al endocrinólogo, como le menciona la doctora. O sea, el rastreo va a TSH, T4, tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina. Todas esas se tienen que ver dentro del rastreo. Y si acaso la tiroglobulina está elevada, implica que todavía hay restos de tiroides, todavía hay tiroides que está produciendo hormona y que necesita quizás un rastreo con ultrasonido o otro rastreo con yodo. Entonces es importante que vea un endocrinólogo definitivamente. Pero si los niveles están normales, lo que le dice la doctora, lo que ocupa es ajuste de la terapia. Ajuste de la terapia y nuevamente visitar al endocrinólogo en 6 semanas posterior al ajuste de la terapia. Porque entonces en este caso sí sería por ajuste de medicamento, veamos cómo responde. Pero primero hay que evaluar todas esas anteriores. Ahí hay más preguntas, creo, en el chat. Es la misma pregunta. Ajá. Síndrome de ovario poliquístico, mandatorio, realmente no es mandatorio. No entra dentro del factor de riesgo o dentro de los pacientes sospechosos de tener alteración de perfil tiroideo. Esa diapositiva pues no la coloqué porque realmente no es bien debatido lo de los tamizajes de pruebas tiroideas. Sin embargo, un paciente candidato a tamizaje sería, como les comentaba, una embarazada, una paciente con galactorrea, una paciente con amenorrea, una paciente, por ejemplo, con retraso del desarrollo puberal, perdón. Pero realmente síndrome de ovario poliquístico no es mandatorio. ¿Cuándo sería mandatorio en una mujer con síndrome de ovario poliquístico? Por ejemplo,
en una mujer con síndrome de ovario poliquístico, pero que, por ejemplo, no puede dar pecho a su bebé, porque me refiere que simple y sencillamente no logra completar la lactancia, por ejemplo, porque no produce suficiente leche. Eso es sospechoso de un síndrome de Sheehan. Entonces, en ese caso, yo sí podría considerar. ¿Cuándo podría considerar en un síndrome de ovario poliquístico? Cuando la paciente me dice que además de los quistes en el ovario, tiene piel seca, tiene obesidad, tiene dificultad para poder bajar de peso, tiene, además de eso, voz ronca. ¿Cuándo hay síntomas asociados? Excelente. ¿Alguna duda más? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda que les haya quedado? Y pues aquellas compañeras y compañeros que están en el interior del país, que tienen algún familiar o conocido, que tienen alguna duda, aclaren. Es el momento de aclarar con personas que tratan, manejan a diario pacientes hipertiroideos, hipotiroideos y con diferentes problemas endocrinológicos. Bueno, Lo otro que aparentemente. es importante recordar, perdón, doctor, en cuanto a las dosis de levotiroxina, realmente no hay una dosis máxima que el paciente pueda usar, o sea, que no le tengan miedo. Claro está que si el paciente se les está descontrolando, ven que en las 4 a 6 semanas de control ya van 6 meses de manejo y el paciente pues no está bien controlado, refieran. O sea, el paciente, uno no se tiene que quedar con pacientes que no están respondiendo a la terapia habitual. Entonces, si un paciente en 6 meses que llevan manejándolo no responde adecuadamente al tratamiento, no hay manera de que ustedes evalúen otras opciones, por ejemplo, no hay manera de hacer estudios de imagen, no hay manera de hacer otro tipo de estudios laboratoriales, entonces mejor referirlo a otro nivel de salud que sí que tenga disponible quizás más herramientas para tratar de mejor manera a este paciente, porque pasa a menudo que a veces por intentar ayudar al paciente pues intentamos no hacerlos incurrir en un gasto de ir a otro nivel de atención, pero estos pacientes pues muchas veces quizás tendrían mejor control en otro nivel, con otras disponibilidades. Entonces, el objetivo de esta charla es que el manejo básico pues lo podamos dar con toda confianza, pero que también sepamos identificar en qué momento ya ese paciente no debería estarlo viendo yo. Ese paciente ya no es mío. También es importante recordarles a todos los que están aquí, los que van a ver este video posteriormente, que algo que tiene que hacerse es, en primer lugar, detectarse los casos. Muchos de ellos incluso se pueden detectar ya avanzados, simplemente porque no le hemos puesto atención a algún síntoma que presente el paciente. Y lo otro es que tiene que quedar bien claro establecido que la dosis de los medicamentos, como dicen las doctoras, no son estáticos. Eso va a depender de la sintomatología y va a depender de los estudios laboratoriales de control que se hagan. Así que ojo con eso, por favor, hay que estar atentos a los aspectos endocrinológicos y recuerden también que pueden utilizar siempre las teleconsultas, que eso es importante para que desde cualquier parte hay una duda fuerte, una duda que un paciente le complica endocrinológicamente, las doctoras están siempre disponibles para todos ustedes en apoyarles en lo que es la teleconsulta. Listo. Bueno, me disculpo por los problemas. Tuve muchos problemas técnicos. Al final mi presentación no la pude proyectar, pero les voy a hablar de manera breve acerca del hipertiroidismo, porque sé que tienen un horario ya establecido y pues lastimosamente pues, no la pude proyectar, pero lo vamos a mencionar igual. Entonces, igual es para las dudas. Pues con respecto al hipertiroidismo, lo primero que tenemos que saber diferenciar es tirotoxicosis e hipertiroidismo. Son dos cosas distintas. La tirotoxicosis es que hay exceso de la hormona tiroidea. Y el hipertiroidismo es que hay una hiperfunción de la glándula tiroides. Entonces son cosas distintas, claro.
parte de las manifestaciones clínicas que da la tirotoxicosis está incluida el hipertiroidismo, pero muchas veces tenemos pacientes que tienen tirotoxicosis, o sea, la hormona tiroidea está elevada, sin embargo, no están hipertiroideos, no tienen signos ni síntomas, y eso es importante también notarlo, porque así como en el hipotiroidismo, también el hipertiroidismo tiene estados en los que el paciente realmente no tiene ninguna sintomatología, entonces realmente no necesariamente pues lo vamos a manejar. Entonces, solo para hacer un recordatorio en cuanto a las causas de tirotoxicosis primaria, pues tenemos número 1, ¿verdad? Con el hipertiroidismo. El primero, el que más hemos escuchado, el más que conocemos, es enfermedad de Graves, ¿verdad? El bocio multinodular tóxico, los adenomas tóxicos. Incluso, así como estábamos mencionando, pueden haber carcinomas que son hiperfuncionantes y que por lo tanto también producen tirotoxicosis. El estroma ovárico también es responsable de la elevación de en algunas ocasiones de la hormona tiroidea y pues exceso de yodo en los medicamentos que el paciente podría estar utilizando. Luego hay otras causas de tirotoxicosis que no necesariamente son hipertiroidismo. Entonces, ahí es donde yo quería hacer la diferenciación. Entonces, en enfermedades tipo la tiroiditis subaguda, las tiroiditis silentes, u otras causas de destrucción tiroidea. Por ejemplo, cuando les mencionaba a la doctora acerca de la destrucción de la glándula tiroidea con yodo. Puede ser, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que lo mandan a yodo porque tiene una enfermedad de Graves, tiene oftalmopatía, tiene varios síntomas que vamos a hablar de eso. Y ustedes deciden que la terapia ideal es yodo, lo mandan a yodo al centro de cáncer, ¿verdad? Le aplican su dosis. Es posible que por la destrucción de la glándula, por esa reacción inflamatoria inicial, pueda producir tirotoxicosis. Pero no necesariamente eso significa que el paciente está hipertiroideo. Entonces es importante también tomar eso en cuenta. Entonces, o incluso puede haber tirotoxicosis en los pacientes que son hipotiroideos y que están tomando levotiroxina, que es el reemplazo de la hormona, y pues simplemente la dosis que le estamos dando más bien está por encima de lo que deseamos y entonces está presentando aumento de la hormona en sangre. Sin embargo, eso no necesariamente va a dar síntomas y realmente lo único que hay que hacer es el ajuste. Ya cuando hablamos de hipertiroidismo secundario, pues puede ser adenomas pituitarios que son secretantes de TSH. Puede haber también un síndrome de resistencia a la hormona tiroidea. Y pues puede haber tirotoxicosis gestacional. Y así como le mencionó mi compañera, pues no necesariamente son manejables. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que el paciente tiene hipertiroidismo? Entonces, habiendo ya definido la tirotoxicosis, pues podemos decir que ya cuando decimos que está haciendo hipertiroidismo, que ya hay hiperfunción de la glándula, el paciente pues tiene síntomas y signos bien característicos. No necesariamente van a estar presentes todos, pero en un paciente ya con el antecedente de hipertiroidismo o un paciente de novo que tiene esta sintomatología y no tenemos otra manera de explicarla, o aunque tuviéramos otra manera de explicarla, siempre es importante hacer el abordaje del hipertiroidismo para valorar la causa. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? Son hiperactivos, están irritables, son disfóricos, no toleran el calor, pueden ser que tengan sudoración excesiva. A menudo tienen sensación de palpitaciones, están fatigados, tienen debilidad, pierden peso, pero pueden tener pérdida de peso y o aumento del apetito, ¿verdad? Diarrea es bien característico en esos pacientes, los síntomas gastrointestinales, poliuria, oligomenorrea y pérdida de la libido. Lo otro es en los signos que vamos a encontrar cuando examinemos a ese paciente. Bueno, taquicardia, ¿verdad? A menudo pacientes, generalmente pacientes añosos, lo menciona la literatura, sin embargo, pues ya lo hemos visto en la práctica clínica que en cualquier paciente podríamos encontrar fibrilación auricular. Entonces, para recordar, fibrilación auricular, un ritmo irregular en el corazón que no concuerda con el pulso, ¿verdad? Temblor fino, bocio en aquellos pacientes que tienen enfermedad de Graves o pues un bocio multinodular. La piel va a ser caliente, húmeda, puede haber debilidad muscular, porque puede haber miopatía proximal en estos pacientes, retracción ocular, oftalmopatía y necomastia en los varones. Entonces eso es importante comentarlo cuando estamos sospechando un paciente hipertiroideo.
Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje de estos pacientes? Entonces, tenemos que recordar que, pues cada laboratorio pues tiene su umbral, ¿verdad? De hormona tiroidea, o sea, de T4 libre. Obviamente también se debe realizar una TSH, pero en un abordaje inicial es importante, una T4 libre, TSH. A veces queremos ser bastante eficientes y pensamos, bueno, quizás tengo una enfermedad de Graves porque me parece que clínicamente la tiene, y nos adelantamos y hacemos anti-TPO y así todos esos exámenes que en realidad, si no están disponibles en las instituciones públicas, son sumamente costosos y no siempre son necesarios, por lo menos para iniciar el tratamiento, ¿verdad? Entonces, por lo menos para definir e iniciar un tipo de tratamiento, lo único que necesitamos nosotros son TSH, T4 libre, así como les mencionó mi compañera, de la misma forma en el hipotiroidismo. Ya si queremos abordar otras patologías porque tenemos la sospecha, las podemos hacer, pero como les digo, ya cuando la sospecha de que el paciente pues, podría tener algo más complejo que amerite de otro nivel de atención, lo importante es definir la patología inicial, mandarlo al otro nivel de atención, a que sea manejado y completamente estudiado. Porque lo que estamos haciendo es retener el paciente y quizás necesita otro tipo de manejo o otras opciones terapéuticas que no se las vamos a poder ofrecer, por mucho que estemos informados acerca del tema. Entonces eso es importante que nosotros siempre lo consideremos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a definir si es primario o secundario. Generalmente son primarios. Es la mayoría de los casos en nuestro país. Pues la enfermedad de Graves acá no es algo raro tampoco. Muchas veces la literatura que nosotros leemos son de otros países y pues ellos no lo tienen tan a menudo. En la población, pero sí nosotros tenemos un alto porcentaje de los pacientes que sufren enfermedades tiroideas y la enfermedad de Graves pues es una de las más comúnmente encontradas. Entonces, pues definimos, ¿verdad? Si es hipertiroidismo primario o secundario. Entonces, cuando tenemos una T4 libre aumentada, el límite superior es 1.8, ¿sí? Entonces, nanogramos sobre decilitro. El manejo, es importante recordar que el manejo lo vamos a orientar en base a T4 libre, no en base a TSH, ¿sí? Entonces, es importante valorar esa parte. Una vez que nosotros tengamos diagnóstico de hipertiroidismo, el paciente está sintomático, tiene hormona T4 elevada, pues vamos a definir una terapia adecuada para ellos. ¿Siempre es importante investigar enfermedad de Graves? Sí. ¿Por qué? Porque los pacientes con ese tipo de enfermedades, por muy bien que los tengamos controlados, por muy bien que demos el manejo tal cual está en las literaturas, en algún momento ese paciente puede desarrollar oftalmopatía. A pesar de que no nos parezca quizás algo tan grave, pero la oftalmopatía nunca va a dejar de progresar si el paciente persiste hipertiroideo o sigue produciendo exceso de hormona. Entonces, solo para hacer un comentario con respecto a la oftalmopatía, es que si tenemos un paciente con enfermedad de Graves, tiene su bocio, tiene su oftalmopatía, número uno, es importante llevárselo al necronólogo, número uno. Sí hay manejo para la oftalmopatía medicamentosos, sí la hay. También hay manejo quirúrgico, claro, lo hay. Pero, como les menciono, puede seguir progresando pese a que le demos manejo adecuado. Entonces, generalmente estos pacientes hipertiroideos, la mayoría de estos pacientes hipertiroideos, especialmente cuando tienen bocio o simplemente están multinodulares, ¿verdad? Tienen algo hiperfuncionante. Generalmente esos pacientes, la terapia de primera línea, la terapia de primer mundo es llevarlos a yodo. Es llevarlos a yodo radioactivo para quemar la glándula. Y es más fácil manejar a un paciente que está hipotiroideo y reponerle la hormona con levotiroxina que continuar intentando manejar a un paciente hipertiroideo. Entonces, estos pacientes, como les digo, eventualmente terminan en terapia de yodo o tiroidectomía en su defecto, ¿verdad? Tal vez no en su defecto, pero bueno, varía de acuerdo al caso. Entonces es importante recordar eso, pues, porque puede ser que tengamos en nuestra comunidad un paciente hipertiroideo y ya tiene varios años hipertiroideo, a menudo se hospitaliza, a menudo tiene complicaciones, hace tirotoxicosis, hace tormenta tiroidea, que también la voy a mencionar, y queremos seguir manejando a este paciente como hipertiroideo. Lo mejor es referirlo, ver si es candidato para una cirugía, ver si es candidato a yodo, que resuelvan esa parte, que quiten todo lo que se está molestando y posteriormente reponerle la hormona, que es mucho más sencillo y quizás lleva menos complicaciones que tener a un paciente hipertiroideo todo el tiempo.
Entonces, por eso la enfermedad de Graves es tan importante. Entonces, pacientes ya con oftalmopatía, si no resuelven con el tratamiento de la oftalmopatía, pues terminan también en resección de la glándula. Entonces, muchos de estos pacientes terminan siendo candidatos. A veces le tenemos miedo a mandar a un paciente para tiroidectomía o para yodo, pensando de que es algo bastante drástico, pero realmente no lo es. Realmente no lo es. Es una solución que está descrita después de cierto tiempo de tratamiento para los pacientes. Entonces, no tengan miedo de decir, no sientan que se dieron por vencido con un paciente, pues a eso me refiero. No vayan a tener 10 años manejando un hipertiroideo y hasta ya después de los 10 años ya mandárselo al endocrinólogo. O sea, hay que darle cierto tiempo. Porque generalmente uno procura manejar los pacientes 6 meses, 1 año, y si no se logran controlar en ese tiempo, hay que referirlos, porque hay que estudiar otras causas, hay que estudiar otros factores. Y obviamente eso siempre me gusta hacerlo notar mucho en las charlas. La adherencia al tratamiento es una de las partes más importantes de lo que vamos a considerar a la hora de titular el manejo o de referir, porque muchas veces son los mismos pacientes los que no permiten que se les controle su enfermedad. Entonces, bien, hablando ya de la terapéutica, ¿qué manejos tenemos disponibles en el país? Pues para una enfermedad hipertiroidea tenemos 2 opciones, tenemos propil, tiuracilo y tenemos metimazol. Y además de eso, pues se ayuda, ya que parte de la sintomatología es la taquicardia y no queremos llevar al paciente a complicaciones como cardiopatía hiperkinética, que eventualmente hace falla cardíaca. Entonces es importante también mantener un control de la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando tenemos propil tiuracilo y estamos manejando al paciente con eso, y eso lo tenemos disponible para ofrecerle. Entonces es importante sí primero valorar pues la hormona tiroidea que tan aumentada, hasta qué tan grave es el caso, ¿verdad? Generalmente la dosis de propil, el mantenimiento van de 100 a 200 miligramos cada 6 o 8 horas, o sea, ese es el manejo que generalmente vamos a dar en estos pacientes. Y entonces se escoge una de dos, no es que vamos a dar metimazol y vamos a dar propil tiuracilo. Damos propil o damos metimazol. Pues si damos propil, esa es la dosis que vamos a manejar como mantenimiento, es una dosis habitual inicial que se puede dar. Y a esto le vamos a agregar propranolol. Propranolol de 20 a 40 miligramos, también cada 6 u 8 horas. Entonces, ¿con esto qué queremos? Queremos que el paciente, 1, vaya reduciendo la función tiroidea, y 2, que el ritmo cardíaco se vaya a controlar. Las metas de ritmo cardíaco, al igual que como en el infarto agudo de miocardio, cuando un paciente ya está postinfartado, son similares. Mantener al paciente menor de 100, idealmente entre 60 y 80 latidos por minuto. Y obviamente sin arritmias, ¿verdad? La ventaja del propranolol es que, pese a que sí también es un agente antihipertensivo, porque es un beta bloqueante, tiene una potencia antihipertensiva muy baja. Entonces, por eso es ideal en este tipo de manejos, ¿verdad? No así el bisoprolol, que tiene una potencia antihipertensiva más alta. Entonces, por eso es que lo damos como terapéutica en estos casos. Y, pues, la verdad es que hay varios pacientes que también, además de eso, son hipertensos, pero eso es otra opción que hay que valorar. Pero generalmente el manejo que nosotros ofrecemos es propranolol y ese es el que está descrito en la literatura. Entonces, si al contrario y lo que tenemos disponible es metimazol, no creo que sea parte del cuadro básico del país, pero hay pacientes que prefieren comprarlo o tienen accesibilidad a comprarlo. Entonces, con el metimazol es bien peculiar cómo se deben titular las dosis. Eso va de acuerdo a qué tan elevada está la hormona tiroidea. Entonces, si yo les digo, que el límite superior es 1.8 nanogramos sobre decilitro de lo normal, entonces yo voy a valorar qué tantas veces aumentada de ese límite superior normal está la hormona de mi paciente. Entonces, por ejemplo, si mi paciente viene con T4 libre de 4, entonces yo hago una división y veo cuántas veces más está aumentada mi hormona de ese límite superior normal. Y de acuerdo a eso doy el manejo. Entonces, por ejemplo, si está de 1 a 1.5 veces más aumentada, se le dan dosis de 5 a 10 miligramos de metimazol también cada 8 horas, ¿verdad? Esa es la dosis si está de 1 a 1.5 veces más elevada. Si la hormona está de 1.5 a 2 veces más elevada, se le dan dosis de 10 a 20 miligramos también cada 8 horas.
Y si está de 2 a 3 veces más elevada y aún más de eso, entonces se le dan dosis de 30 a 40 miligramos, sin miedo. ¿Y qué pasa con esto? Igual las hormonas tiroideas, la T4, pues es algo que se puede valorar. La única diferencia entre la T4 y la TSH definitivamente no vamos a notar ningún cambio si no han pasado de aproximadamente 4 a 6 semanas. La T4 incluso podríamos ir viendo una tendencia cada 48 horas. No es lo correcto, se gasta mucho dinero, se gasta reactivo si lo hay disponible en el sistema, pero eso es cuando los casos están muy agudos, el paciente está muy hipertiroideo y lo tienen hospitalizado. Pero si el paciente es ambulatorio, se puede volver a revisar esa hormona tiroidea de 2 a 6 semanas. Igual, para ver nuevamente la titulación del medicamento. Y siempre acompañada del propranolol. Lo otro es importante saber cuándo es que nuestro paciente podemos reducirle su tratamiento. Hay un punto en que el paciente, o sea, los pacientes son dinámicos, siempre hemos hablado de eso, ¿verdad? Los pacientes son dinámicos. Hoy un paciente le llegó sumamente descompensado, lo lograron controlar. 6 meses después, ese paciente ya está eutiroideo. Ustedes pueden valorar perfectamente disminuir un 30% de esa dosis del medicamento antitiroideo que se le está aplicando. Entonces, eso es importante también. Y luego continuar valorando de 2 a 6 semanas para ver el control. Entonces, eso es algo que perfectamente se puede hacer, pero es importante recordar. Ahora, por último, les quería hacer un comentario con respecto a la tormenta tiroidea. Entonces, la tormenta tiroidea es una de las complicaciones más potencialmente mortales de estos pacientes. Ya hablamos de la cardiopatía hiperkinética, ya hablamos de la oftalmopatía, pero también está lo que involucra, ¿verdad?, la tormenta tiroidea. ¿Cuándo digo yo que el paciente está en tormenta tiroidea? Número 1, primer criterio, tiene que estar en tirotoxicosis. ¿Qué dijimos que era tirotoxicosis? Aumento de la producción de la hormona tiroidea. Entonces, lo primero es la tirotoxicosis. Si yo tengo un paciente con síntomas similares a una tormenta tiroidea, porque no son muy específicos, entonces perfectamente yo podría valorar otras etiologías. Entonces ya vamos a repasar. Por ejemplo, tengo tirotoxicosis y tengo a mi paciente con lo siguiente. ¿Qué es el síntoma más frecuente de la tormenta tiroidea? La fiebre. Casi siempre, casi en el 90-80% de los casos, la fiebre está presente. La guía japonesa, que tiene una clasificación bastante correcta, bastante específica de esta, habla de que si no hay fiebre, muy raramente el paciente podría tener tormenta tiroidea. Lo otro que casi siempre está presente son los síntomas neurológicos. ¿Cuáles son específicamente? Alteraciones conductuales, como por ejemplo agitación psicomotriz propiamente, psicosis, o incluso al revés, que el paciente esté deprimido de su sistema nervioso central, que tenga un Glasgow igual o menor a 14. Desde ahí usted dice que el paciente tiene una alteración neurológica. Entonces, habiendo visto las alteraciones neurológicas, luego tenemos las alteraciones cardiovasculares. Tiene que tener solo estas dos opciones. Taquicardia por encima de los 130 latidos por minuto o fibrilación auricular también por encima de los 130 latidos por minuto. Ocultado en 1 minuto, ¿verdad? No con el oxímetro, no con, porque ya dijimos que en la fibrilación auricular, pues el pulso pues difiere de la frecuencia cardíaca. Entonces es importante ocultarlo en 1 minuto. Esas son las dos opciones nada más. Luego también están las pulmonares, que hablan de edema agudo de pulmón o una radiografía de tórax propia de edema agudo de pulmón. O una insuficiencia cardíaca en la NIHA clase 4. ¿Qué significa eso? Disnea en reposo, para que lo recordemos nuevamente. Y ya hablando de eso, pues también están las manifestaciones gastrointestinales que hablan de diarrea, vómitos y bilirrubinas aumentadas por encima de 3 miligramos sobre decilitro. No es así una leve ictericia que 1, que 1.5, no. La guía es clara y habla de 3. Ictericia, vómitos, diarrea. Esas son las únicas manifestaciones más la fiebre. Entonces, es importante notar esto cuando nosotros vayamos a sospechar en una tormenta tiroidea. ¿Por qué? Pues esos pacientes pues están en riesgo de su vida y es importante inmediatamente referir.
inmediatamente referirlos con la alta sospecha de que puedan tener una tormenta tiroidea, y así es conocido por enfermedad tiroidea, más aún, y que sea manejado en una unidad de tercer nivel, ¿verdad? Específicamente aquella que tenga áreas de cuidados intermedios o de cuidados intensivos, porque son pacientes que se pueden complicar bastante. Entonces, eso es importante. No vamos a hablar del manejo de la tormenta porque, como les digo, eso no nos compete para esta charla, ¿verdad? Pero solo lo traigo a colación porque perfectamente podemos identificarla nosotros mismos y actuar rápidamente por el paciente y en pro del paciente. Entonces, qué pena que no les pude enseñar mi presentación, pero básicamente esto es lo que les quería hablar y esto es lo que les quería traer a colación. Y veo que hay unas cuantas dudas en el chat. Vamos a ver. La T3 no es importante en el hipertiroidismo. Sí es importante, pero recordemos que la porción activa de o sea, la hormona activa, o sea, la hormona que realmente cumple la función y hace la función es la T4. Entonces, por eso es que generalmente nosotros lo que pedimos es TSH T4. Cuando nosotros pedimos T3, pedimos T3 cuando tenemos a un paciente que pensamos que puede tener hipertiroidismo. Le mandamos una TSH T4 libre y la TSH está baja, pero la T4 libre está normal. Entonces, en ese caso sí se mide la T3 libre. Si está alta, puede haber una tirotoxicosis asociada a T3, ¿verdad? Y pues podemos ver si es algún tipo de tirotoxicosis, siempre pensando en una tirotoxicosis primaria, ¿verdad? Porque sabemos que las T3, T4 son producidas únicamente en la tiroides. Entonces podemos investigar enfermedades tipo enfermedad de Graves, que sí nos puede hacer sospechar. Entonces no porque tengamos una T4 normal es que no pensemos que el paciente esté hipertiroideo. Perfectamente podemos usar la T3 libre, pero eso es en el caso de que tenga la sospecha clínica y la TSH esté baja con una T4 libre normal. En ese caso sí es útil la T3, pero solo para diagnóstico, no para titular manejo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Preguntas, es el momento de que no queden con dudas. Un tema excelentísimo, creo yo que una muy buena cátedra, doctora, la felicito realmente, y que aquellas personas que nos están escuchando y viendo en este momento, si tienen la mínima duda, es el momento de poderle decir a las doctoras que nos ayuden y nos orienten, porque estas oportunidades son escasas, principalmente en tiroides, ¿verdad? Charlas de este tipo, excelentísimas charlas, son no muy frecuentes. Así que si hay dudas, por favor, este es el momento de sacar cualquier duda. Si no, pues no hay dudas, vamos a avanzar al siguiente paso. Bueno, como que no hay dudas, todos quedaron claros. Sí es importante, incluso para aquellas personas que están en lugares postergados del país, entender el caso de la tormenta tiroidea. O sea, no se trata de que lo van a tratar, sino que se trata de detectar a tiempo antes de que se convierta en una tormenta tiroidea y detectar a tiempo cuando está empezando con los síntomas para pasar al siguiente nivel, porque como dijo la doctora, no se trata en lo que es primer nivel, sino que donde hay unidad de cuidados intermedios o unidad de cuidados intensivos por la gravedad del caso. Así que eso es importante que lo sepamos todos, ¿verdad? Y si no hay dudas, pues no me queda más que agradecerles, doctoras, por esa excelentísima exposición, recordándoles que se grabó y que se va a compartir la grabación de este video, de esta exposición, excelentísima exposición. Posteriormente se les va a compartir, recordándole a todos los compañeros de los diferentes lugares que pueden seguir haciendo las teleconsultas
que eso es parte de la extensión universitaria del trabajo que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Facultad de Ciencias Médicas y los diferentes departamentos clínicos, y en este caso medicina interna, brindan al país, brindan a nuestra ciudadanía, y ahí va a estar pendiente siempre el equipo de los Pumas de la Universidad Autónoma, ¿verdad? Orgullosamente Pumas de la Autónoma. Así que si desean las palabras finales, doctora, para despedirnos. Bueno, sí. No se te oye, Delia. Hola. Hoy sí. Solo mencionar que para Lurby, la doctora dice la T3 no es importante en hiper y hipo. No es que sea no importante o importante. Realmente no se requiere para poder dar seguimiento y diagnóstico. Se requiere para ciertas patologías específicas, pero para lo principal del hipo o hipertiroidismo primario, se puede trabajar con T4 libre y con TSH. Y agradecer a ustedes por la invitación. Estamos a la orden para cualquier duda o sugerencia. Muchas gracias, doctores, por la invitación y la oportunidad de compartir la información con ustedes. Y pues, así como les comenta mi compañera, estamos a la orden para cualquier duda, cualquier pregunta. Pues, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos, buenas tardes, y creo que continuaremos el próximo jueves con otra excelentísima charla por parte de la extensión universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Facultad de Ciencias Médicas. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias.